Salomo Durut Behameki. Doboré Goftegudarim. Saludos a todos. Nuevamente tenemos una conversación muy, pero muy importante, muy, pero muy interesante, con nada más y nada menos que con el señor Agustín Dib. Agustín Dib, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias, Leandro. Leo, si me permitís, como te digo, fuera de cámara, me gustaría poder llamarte acá también. Leo, Sí, por la por supuesto. cercanía que tenemos. Estoy muy bien y muy contento de, bueno, de esta conversación, de que me hayas tenido en cuenta para tu canal. Sigo tu canal, como vos sabés. La verdad que aporta muchísimo contenido. Lo empecé el año pasado que intenté tomar clases de persa por cuestión de tiempo, no las pude seguir. Espero pronto poder retomar, pero quedé siguiendo el canal que aporta un montón de contenido cultural. Para mí es un honor enorme estar acá. Muchas gracias. Estimado Agustín, bienvenidísimo al canal Salman Farsi, que es el canal oficial, la puerta hacia afuera del Instituto Salman Farsi, la institución lingüística donde brindamos clases de persa a todo el mundo de habla hispana. Y respecto a esto, también se puede decir que este encuentro es un encuentro interinstitucional, dado que el señor Agustín Dib eh, es el director del Club de la Cultura Árabe, club al cual yo me he acercado a los hermosos, fantásticos, maravillosos certámenes de poesía árabe que se vienen llevando a cabo desde el año 2016 o 2017, si mal no Así es, recuerdo. 2016, así es, Exactamente, que así es. bueno, yo he tenido la oportunidad de haber participado en prácticamente todos, creo que dos ediciones me faltaron, 2016 y 2019, el resto estuve en todas, Así afortunadamente, es. y que bueno, el señor Agustín Dib ha tenido la distinción de haberme brindado la posibilidad de recitar una poesía de Sadi de Shiraz. Sadi de Shiraz, que su compendio de poesías y obras es obviamente mayoritariamente en persa, pero, pero también tiene obras escritas, muchas poesías escritas en árabe, y bueno, gentilmente en la Embajada de Palestina, aquí en Buenos Aires, en la capital federal, se llevó a cabo uno de estos eventos de poesía árabe, y bueno, se me brindó la oportunidad de brindar, de acercar un poco esta conexión entre mundos, ¿no? Entre el mundo persa y el mundo árabe, resumida en Sadi de Shiraz, y que justamente hablando de una catástrofe que a él le tocó ver, que fue el avance mongol sobre lo que hoy es Irak, que bueno, fue muy duro, muy triste, y bueno, de alguna forma vinculando esto con lo que sufre el pueblo palestino. Así que muchísimas gracias, Agustín, por habernos brindado la oportunidad de estar con Sadi de Shiraz, en ese caso con la lengua árabe, en los certámenes que realmente son maravillosos. Muchísimas gracias, Agustín. Es un placer enorme. Muchas gracias a vos por tu participación. También siempre participaciones destacadas. Tus tres participaciones fueron muy destacadas las tres. Se notaba realmente la preparación en todo sentido. Cómo recitas la pronunciación, es un honor. La verdad que fue un honor tenerte ahí. Para nosotros es muy lindo esto. Y fue también ese toque que le diste con la poesía de Sadi de Shiraz. Es hermoso porque fomenta justamente eso que tiene el espíritu del Club de la Cultura Árabe, que es fomentar el intercambio cultural, hay instituciones, personalidades que construyen muros para separar, segregar. Nosotros nos gusta construir puentes para acercarnos y unirnos, generar simpatía y empatía, las dos cosas, ¿no? La empatía que nos permita comprender al otro y la simpatía que no solamente nos permita comprender, sino generar una linda relación de amistad, ¿no? Que tenemos el paso por la tierra, ¿no? Tenemos un cuerpo, una sonrisa, tenemos la posibilidad de vivir, de tener sentimientos, aprovechémoslo y que sean sentimientos lindos de acercamiento. Por supuesto, y qué mejor que hacerlo a través de Oriente. Yo a mis alumnos, mis amigos, a todas las personas con las cuales puedo conversar acerca de mi profesión, acerca de aquello que nos gusta tanto a nosotros, es comentarles siempre lo siguiente, que todos nosotros, todos los seres humanos tenemos dos patrias. Una, el lugar donde nacimos, y otra, el Oriente, específicamente el Medio Oriente, porque toda la cultura, las lenguas, las grandes religiones del mundo que intervienen a la humanidad entera, todo viene de allí, así que siempre lo recalco que qué mejor que Medio Oriente como un lugar
para encontrarnos y generar esa empatía y simpatía como vos bien describiste, querido Agustín. Pasamos a eh, ahondar un poquito en este asunto. Como muchos de ustedes saben, y si no, les contamos que el mundo árabe, ese mundo enorme, está definido por una lengua común que ya está bastante dispersa en el sentido de las variantes que existen de la lengua árabe, que bueno, todo está entroncado con un árabe clásico. Es un espectro muy, pero muy grande, complejo y rico, sin lugar a dudas. Por lo tanto, vamos a dividirlo para entenderlo un poquito más. Nuestro querido Agustín Dib se especializa en todo lo que corresponde al mundo árabe palestino. Palestina siendo uno de los lugares más importantes del mundo árabe, ni que hablar que ahí está Jerusalén, que es la capital histórica y milenaria de Palestina, sin lugar a dudas. Queremos preguntarle a Agustín acerca de esto, del pueblo palestino. ¿Qué distingue al pueblo palestino de sus vecinos árabes, de todo el mundo árabe? ¿Qué distingue? ¿Cuál es la previa, el fundamento de la existencia milenaria del pueblo palestino? Y sobre todo, ¿cuál es el fundamento que prevé la preexistencia del pueblo palestino previo, del pueblo y la cultura palestina previa a la invasión del Estado de Israel en 1948? Te escuchamos, Agustín. Leos, bueno, te voy a responder, voy a empezar por la última parte, voy a empezar por la última parte que tiene que ver con lo más histórico, ¿no? Porque una persona por ahí de buenos sentimientos ve muy poco, en televisión pasa muy poco y siempre que lo pasan recortado, entonces por ahí dice, uy, yo quiero que haya paz, con buenos sentimientos, y se va a encontrar con versiones muy tergiversadas, muy tergiversadas. Todo el mundo sabe la importancia de saber leer y escribir. El que está alfabetizado tiene acceso a más información que el que no está alfabetizado. Todos lo sabemos acá. Y acá vos y yo contamos con una ventaja, y es que no solamente estamos alfabetizados con el alfabeto latino, que nos abre las puertas a un montón de idiomas, sino también contamos con la alfabetización del alfabeto árabe, que nos abre las puertas a un montón de otros idiomas. Entonces tenemos acceso a otra información. Una información que a la gente le va a costar mucho llegar, y te agradezco porque gracias a vos esta información te va a llegar a muchas más personas de manera sencilla y simple. Los orígenes del pueblo palestino se remontan a más de 10.000 años. Eh, las personas que quieran profundizar pueden averiguar en la Facultad de Filosofía y Letras, la Cátedra de Estudios Palestinos Edward Said, donde maneja muy buena información. Aprovecho a decir esto antes de comenzar, porque es una de mis fuentes de conocimiento. Eh, Palestina viene de la palabra, bueno, está asociada a lo que es la palabra filisteos, pero incluso viene de antes de la llegada de los filisteos, lo que conforman al pueblo palestino, de lo que hay registro, ¿no? El pueblo palestino, el origen del pueblo palestino es principalmente en su origen, ¿no? En su origen hace más de 10.000 años, cananeo y filisteo. Los cananeos son justamente los que han fundado Jerusalén. En su principio, cuando lo fundaron, se llamaba Ur-Salam. Ur, que significa casa, en el idioma cananeo justamente, y Salam era el dios de la paz. Entonces, esta ciudad fue fundada, aún antes incluso de la llegada de los filisteos, por los cananeos. Se le llama Palestina porque se les tomó el nombre de Palestina porque antes de hablar de los filisteos, ¿no? Algo llamado Peleset, que es algo como decir los pueblos del mar, porque eran pueblos que se movían por el mar Mediterráneo. Eran pueblos que se movían por el mar Mediterráneo, que se asentaron en la región de Palestina, digamos, en lo que hoy es Palestina, y en los alrededores. Eran primero cananeos, después llegaron los filisteos y juntos se amalgamaron. No es que se masacraron y se pusieron, se amalgamaron. Después fueron llegando un montón de pueblos. Imagínate que Palestina digamos, y toda esa parte, ¿no? La luna media, la luna fértil, sí, la media luna fértil, la luna media iba a decir, la media luna fértil, es la comunicación entre Europa, Asia y África, la comunicación terrestre. Entonces, históricamente han pasado muchísimos pueblos y muchísimos pueblos se han asentado ahí. Y también, bueno, ni hablar de la importancia religiosa que tiene y cultural de la región. El origen milenario, por decirlo de una manera, es de los cananeos y los filisteos, pero después fueron pasando un montón de pueblos
que conforman parte de la palestinidad. De hecho, ¿sabés qué? Voy a aprovechar y citarte, salto 11.000 años más, a 1900, a la década de 1960, cuando Arafat va a nombre de la OLP a las Naciones Unidas. Y él dice que Palestina, el legado palestino, es islámico, cristiano y judío, porque los hebreos de aquel entonces también forman parte. Los sionistas que están hoy, la mayoría, son llegados de Europa y son producto que no me quiero meter tanto en eso, porque no es lo que nos atrae, pero investiguen sobre lo que es el reino de Hazaria, y es de donde vienen los judíos askenazis, que es de donde nace la ideología sionista, que usurpa el nombre del judaísmo primero, usurpa el nombre del judaísmo para darle un sentido a la ocupación luego de Palestina, después usurpa Palestina. Entonces el pueblo palestino se remite a más de 10.000 años. Y justamente el palestino en árabe se llama Falastín, que tiene que ver con los filisteos. Te voy a poner un ejemplo más de una ciudad emblemática. Jericó, se conoce acá como Jericó, Jericó, en árabe se le llama Arija. Esa ciudad está poblada de manera ininterrumpida, de hace más de 10.000 años. De hace más de 10.000 años, o sea, mucho antes de la llegada de incluso de los hebreos, que, repito, nada tiene que ver con los sionistas. O sea, está el relato sionista que los sionistas son descendientes de los hebreos. Es falso. Y aun si fuera cierto, cosa que no es, cuando llegaron ya estaba habitada por los palestinos. De hecho, quien en la cosmovisión católica, por decir cristiana, perdón, más que católica, cristiana, quien lee la Biblia, se va a encontrar con que los hebreos peleaban con los palestinos y llegaron a fuerza de espada a esa región. Entonces ya estaba construido. Y Jerusalén, justamente, volviendo al tema, Jerusalén, que es un lugar importantísimo para todas las religiones monoteístas, abrámicas, Jerusalén fue fundada, esto es importantísimo porque muchos no lo saben, por los cananeos. Esa es la parte, histórica. Y si me repetís la segunda, así, perdón, la primera parte de la pregunta, así te la respondo también en detalle. Bien, la particularidad del pueblo palestino frente a sus hermanos árabes, ¿m? Porque Perfecto. recordemos, ¿no? Es decir, yo esto siempre lo tengo que explicar, ¿no? Y que ya mismo en el Medio Oriente, el Egipto, el Mesr, todo lo que es la península arábiga, con sus subdivisiones, Omán, Yemen, el Najd, ¿m? Ni que hablar de lo que es Al-Khalij, la gente de Bahrein, de Kuwait, ni que hablar del Sham, la gente de Siria, Líbano, el oeste de Irak. Ya todo eso es muy complejo. Ni que hablar de meternos en el África subsahariana, en África del Norte, Argelia, Marruecos, los bereberes y todo ese tema que también hace a la Arabidad, que es complejísimo. Qué bueno, Totalmente. para el mundo occidental es todo monocromático, ¿no? Hace poco otro invitado español me decía, ¿no? El problema que existe en España, ¿no? Que tachan a todo eso de moro y como si fuese, ¿no? Un tema, es todo un tema. Pero bueno, justamente aquí estamos haciendo la obra didáctica y te preguntamos, Agustín, dentro de todo ese mundo tan rico y diverso que es la Arabidad de Medio Oriente, distingue al palestino frente a sus hermanos árabes? Perfecto, perfecto. Lo que aclarás es elemental, porque yo siempre, cuando arranco mis clases, soy colega, somos colegas nosotros, cuando arranco mis clases de idioma árabe, la primera clase explico, porque la gente también tiene esto de, mucha gente que viene pensando, como vos decías, que lo definiste excelente, monocromático. Los traigo acá, los traigo a América, al continente americano, o a América Latina, o a Sudamérica. Pensar en América Latina como una unidad identitaria, hay cosas comunes, hay muchos rasgos comunes porque hay una historia reciente común de unos 500 años muy común, pero hay una diversidad cultural inmensa, mismo acá en Argentina. Yo pongo el ejemplo del carnaval. ¿Cómo se celebra el carnaval en Buenos Aires? ¿Cómo se celebra en Gualeguaychú? Que es parecido, pero es distinto. En Gualeguaychú están los muñecos, las comparsas mucho más grandes de acá. Y ni hablar en Tilcara, ni hablar en carnaval jujeño. Y estamos dentro de un mismo país.
Imagínense en el continente la cantidad de idiomas que hay. Si bien el español y el portugués son las lenguas más fuertes, hay cualquier cantidad de lenguas. Entonces, en el mundo árabe pasa algo similar. No hay que pensar el mundo árabe como que son todos iguales, como lo venden en las películas de Hollywood, que se usan un turbante, andan en camello, gritan a las Akbar y se vuelan en pedazos porque odian a Occidente. Eso es una construcción, como está la construcción en esas mismas plataformas de cine del latinoamericano narcotraficante. Es ese mismo prejuicio. Y Pero claro, de esa reggaetonero, manera, como y todos reggaetonero, nosotros porque no puede escuchar otra música, ¿no? Claro. es, es así. Entonces, ¿qué particularidad tienen los palestinos? Los palestinos forman parte del mundo árabe. Como vos decías, lo más común que tienen es la lengua, el idioma árabe estándar, que es el idioma oficial. Y también tienen algo, así como, si bien no todos somos cristianos, no todos somos católicos, América Latina, América toda, porque realmente toda América está principalmente atravesada por el cristianismo, y principalmente América Latina con el catolicismo. Incluso gente que por ahí no profesa la religión, y Navidad por ahí la festeja por una cuestión social, digamos. Entonces, en el mundo árabe pasa algo similar con lo que es el Islam. El Islam también forma para mí una parte muy importante del mundo árabe. Si bien cabe aclarar, son dos cosas distintas, como ser latinoamericano y ser católico, son dos cosas distintas, son cosas que se juxtaponen y forman parte de lo que es la cultura. Yendo a los palestinos, durante varios siglos, sobre todo durante los siglos en los que imperó el Imperio Otomano, Palestina, Jordania, lo que es Jordania, Líbano, Siria y parte de Irak formaban parte de una provincia del Imperio Otomano llamado Bilad y Sham. Antes de la Primera Guerra no existían las separaciones como existe ahora. Era como si fuera toda una gran región. Por decirlo de alguna manera, imaginémonos las Provincias Unidas del Río de la Plata, por decirlo de alguna manera, ¿no? Por buscar alguna, digamos, algún tipo de analogía. Eh, no es un calco, ¿no? Pero ¿qué tenía esta particularidad? El pueblo palestino comparte muchos rasgos con lo que es el pueblo sirio, libanés, que tiene que ver con las comidas, con el dialecto, porque si bien el árabe estándar, el idioma árabe estándar es el tronco que le da cuerpo, digamos, a todo el mundo árabe, después hay distintas ramas, como acá tenemos, por ejemplo, el español rioplatense, que es todo y después está el español, por ejemplo, del norte del noroeste argentino, que nosotros decimos ya llegué, por ejemplo, ¿no? Y en el noreste argentino pronuncian la R de esa manera, por ahí dicen jápido, le estoy exagerando un poquito, depende, cuanto más al norte te vas, entonces, pero más o menos hablamos el mismo, por decir de una manera, no llega a ser un dialecto, pero la misma forma de hablar español. Lo mismo pasaba en el mundo, en la parte del Yam que vos mencionaste. A Palestina, desde mi punto de vista, hay que pensarla como parte del Yam. ¿Por qué? Porque la idiosincrasia es la misma. La idiosincrasia, las comidas, las tradiciones, son las mismas. Pasa que, bueno, después de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano cae, en parte porque los árabes se rebelan y en otra parte porque los británicos y los franceses invaden, no respetan el pacto que habían hecho con los árabes y trazan líneas en el mapa que si ustedes se fijan, en ese momento de hecho Jordania no existía, Palestina era lo que hoy es Palestina y Jordania. Y si se fijan las fronteras, no es como por ejemplo Argentina tiene frontera con Chile, que es la cordillera de los Andes, los picos altos de la cordillera de los Andes. Con Uruguay son los ríos. Fíjense que acá son líneas rectas. ¿Por qué? Porque son líneas trazadas por generales ingleses y franceses, Sykes y Picot. Entonces, ahí ya se empieza como a dividir un poco la historia, porque de acuerdo a cómo fue la dominación en cada lugar, se transformó la vida de la gente. Y particularmente la Palestina, ya la gente del Yam ha aportado mucho a lo que es la cultura del mundo árabe. Cuando el Reino Unido se mete en Palestina en 1922, logran meterse, ya previamente, todo esto previamente organizado, ¿no? Ya habían firmado la secreta, lo que llaman Declaración Balfour, donde la corona británica se compromete con un diputado británico, ni más ni menos que Rothschild, Edmund Rothschild, que era un diputado británico, a darle Palestina para que creen un hogar para los sionistas. O sea, es como no sé, que el presidente de acá se junte con un diputado y decir, ¿sabes qué? A todos, por poner un ejemplo burdo, ¿no? Un ejemplo burdo a todas las personas que tienen la religión, los Umbanda no tienen ningún país.
Entonces, ¿sabes qué? Yo me comprometo a que vamos a agarrar Cali y le vamos a dar Cali para que los umbandas tengan un país. Y a partir de ahí empiezan a sucederse un montón de catástrofes, porque empieza la infiltración de colonos. Y esto es bueno aclararlo, porque muchas se van a encontrar de inmigrantes, y no son inmigrantes, son colonos. Un inmigrante llega a un país con ganas de ser parte de ese país, trae sus costumbres y aprende las costumbres del lugar, y aporta la riqueza del lugar y se nutre de la riqueza del lugar. Un colono viene, destruye lo que hay y te construye un boliche donde vos tenías un cementerio. Empiezan a infiltrar colonos, empiezan a querer borrar a Palestina del mapa y de la historia, un pueblo minerario, lo empiezan a querer borrar del mapa y de la historia. Y entonces lo que es la literatura palestina, lo que aporta es esto, es la resistencia y la resiliencia a esa imposición externa creada en Europa Occidental. Entonces, hay un cambio gigante en la literatura árabe en general, por lo palestino en particular. La literatura palestina es central hoy en día dentro de lo que es la literatura árabe. Tal es así que Mahmoud Darwish, el principal referente de la literatura palestina, es considerado uno de los mayores, si no el mayor referente de la poesía árabe. Hay otros muy grandes también, pero Mahmoud Darwish, la admiración y el respeto que ha logrado, eh, es único. Y justamente fue a través de la introducción de intereses imperiales occidentales, británicos principalmente, ¿no? Británicos que pusieron este enclave colonial en el medio, en el corazón del Medio Oriente, y toda esa resistencia que vino. Entonces, ¿qué aporta Palestina? Orgullo, orgullo, amor por la tierra, arraigo, arraigo, el amar a la tierra independientemente de que estén o no estén ahí, porque en el 48, con la Nakba, la catástrofe palestina, aproximadamente el 70-80% de la población palestina fue expulsada de su tierra. Siempre van a, parece, si ven documentales, van a ver que había 1.600.000 personas y 800.000 fueron expulsados. 1.200.000 eran palestinos de ahí, y los otros 400.000 eran los sionistas que habían, sí, los colonos sionistas que se habían infiltrado. O sea que era el 50% de la población total, pero era el 75% de la población nativa. Traigámoslo a Argentina, porque dice, 800.000, traigámoslo a Argentina. Es como si fueran expulsados el 75% de la población argentina. Imagínense que 33 millones de los 44 que hay argentinos fueran expulsados para construir en nuestro suelo otro Estado. No nos vamos a meter en eso porque no nos atañe. Pero para que vayan entendiendo la gravedad, ¿qué vamos a hacer los argentinos? ¿Nos vamos a ir? ¿Vamos a abandonar a nuestra familia? ¿Vamos a dejar? No, vamos a luchar. Y nos vamos a tratar de adaptar también. Vamos a tratar de rearmar nuestra vida. Y eso es lo que aportan los palestinos. Esa, esa cosa de resistencia. Y no solo resistencia, sino resiliencia. Y aún los expulsados, que esto es algo muy particular de la literatura palestina, que por ejemplo, ¿no? La literatura, eh, la literatura marroquí se hizo en Marruecos. La literatura argentina es en Argentina. La literatura alemana es en Alemania. Pero hoy por hoy la literatura palestina no está solo en Palestina, sino está en un montón de partes del mundo donde esos palestinos expulsados se llevaron la tierra en su corazón. Porque la patria del palestino no es solamente ese cacho de tierra, sino es el corazón. Por eso hay personas como vos, como yo, como un montón de personas que tenemos el corazón palestino. Y, y nos sentimos de esa manera. Son un montón de personas a lo largo y ancho de todo el mundo. Qué bueno, vos conocés bien del tema. Sí, sí, la verdad que sin lugar a dudas, uno se siente de corazón palestino, este mismo Diego Armando Maradona, nuestra estrella, lo ha dicho, yo de corazón soy palestino, y realmente lo que ha vivido, lo que sufre, lo que siente el pueblo palestino, realmente nos toca la vibra a todos, la vibra interna, ¿no? La fibra más íntima de todos los seres humanos, que es el amor por la patria, por el suelo y por la familia, ¿no? Es decir, no hay nada más auténticamente humano que el amor por lo propio, ¿no? No por nada los
Platón, ¿no? Este gran filósofo griego, hablaba justamente, ¿no? De el término filia, ¿no? El tipo de amor particular que es el amor por lo propio, ¿no? Es decir, por lo que es uno. Y realmente, bueno, esto lo que ejemplifica el pueblo palestino para todo el mundo, yo creo que es justamente esto, ¿no? Y que además muchas de las cosas que vio el pueblo palestino nos conectan con las injusticias que nuestros pueblos han vivido en carne propia. Siempre lo hablamos con vos y me encanta que siempre lo recuerdes, la cuestión de lo que nosotros los argentinos sufrimos con Malvinas. Recordemos que en Malvinas tampoco era un archipiélago deshabitado como se nos dice ahora, sino que había hermanos nuestros de habla hispana que fueron expulsados de ahí por el invasor inglés y que bueno, hasta el día de hoy continúan ocupadas las Islas Malvinas. Entonces es como que lo que sufre el pueblo palestino mm, identifica a la humanidad entera, sobre todo a aquellos pueblos que estamos en la periferia y que estamos en opresión, ¿no? En esta situación particular. Tres comentarios que me gustaría hacer que creo que aportan a esta charla, que me encanta, estoy muy contento porque es una clase realmente de Medio Oriente, del mundo árabe, del mundo semítico, y la verdad que creo que es un aporte enorme y te lo quiero agradecer desde ya. Hay un dato que me habías comentado una vez que realmente es ejemplificador para comparar la, lo que es Palestina como pueblo frente a eh, el colonialismo sionista. Que el Club Palestino de Chile, que milita en primera división y que todos lo conocemos, todos los sudamericanos lo conocemos porque ha jugado la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores, se fundó antes que el Estado de Israel. El Club Palestino de Chile se fundó en 1912, si mal no recuerdo, y el Estado de Israel en 1948. Yo creo que ese dato es un gol de media cancha que nadie lo puede negar y es algo pero tan grotesco que realmente es una infamia que hasta el día de hoy se nos diga que Palestina no existía y ese tipo de cosas. Punto número dos, me sorprendió esta cuestión de entender al pueblo palestino como parte del mundo levantino. ¿M? Para quienes van a ver este video, Bilad Sham significa los pueblos o los países del Sham. El Sham es el Levante, es esa zona, ¿no? Dijimos, entre Palestina y el oeste de Irak. ¿M? Que bueno, ¿no? Justamente en Palestina está el Babu Sham, ¿no? Es la puerta del Levante, ¿no? Que eso indica desde dónde. Pero yo tenía entendido que el mundo palestino era una particularidad más pequeña incluso frente a los otros levantinos. Y no, bueno, realmente me has desvelado una cuestión importante. Sobre todo porque, bueno, ¿no? Hoy por hoy, hoy Hay por un hoy está eso. discurso nacionalista libanés y también sirio, si mal no entiendo, que plantea al palestino como una otredad. Ujú. Hoy existe eso, justamente, existe eso porque justamente la irrupción, el divide y reinarás, dividieron en fronteras, trataron de dividir según religiones, por ejemplo, el Líbano. El Líbano hace 200 años no era un país ni era pensado como un país. Los franceses lo armaron, era otra parte, que puede que a algunas personas hoy no les guste eso, porque después sí pasó una historia que ha habido enfrentamientos internos entre los sirios con los libaneses, entre los sirios con los palestinos con los libaneses. Ha habido como acá en Sudamérica, entre Argentina y bueno, y países del alrededor, la guerra del Chaco paraguayo, digamos, entre Paraguay y Bolivia, entre Perú y Chile, entre Bolivia y Chile. Eh, Temas que por ahí no llegaron a guerra, pero estuvieron a punto entre Argentina y Chile. Entonces, ha habido allá en el mundo, en la parte del YAM, en los últimos 70 años, han habido situaciones que han llevado a que hoy se sientan más las identidades nacionales que esto supranacional de la región. Entonces te vas a encontrarte con personas que por ahí están bien con la cuestión
Palestina es esto, esta parte, Siria es esto, Líbano es esto, y otras personas que lo van a ver, pero si compartimos los mismos rasgos, lo que hay son fronteras que fueron creadas en una oficina. Después, bueno, pasaron cosas que reforzaron todo eso porque bueno, ha habido guerras, ha habido masacres, ha habido de todo, cuestiones políticas importantes, sin hablar, por ejemplo, la guerra civil libanesa, el Septiembre Negro entre Jordania de Jordania a Palestina, o sea, los palestinos han sido expulsados, la OLP ha sido expulsada de todos los lados donde estuvo por presiones. Primero estuvo en Jordania, fueron expulsados de Jordania, fueron expulsados de Siria, fueron expulsados de Líbano, terminaron en Túnez. Terminaron en Túnez, la OLP terminó en Túnez, digamos que es en África, en otro continente. Es un tema, es un tema. Bueno, Y yo creo que todos, la complejidad que tiene el Líbano es un país para darle comer aparte, es un mundillo chiquito y profundísimo, porque también está toda la cuestión de los emigrados que tienen una vida política importantísima en todo el mundo, ¿no? Tenemos acá en Brasil con millones de libaneses, ni que hablar de Argentina, que también son un montón. Y también otra cuestión muy importante que es el panarabismo, ¿no? Los movimientos panarabistas, ¿m? Y cómo han interactuado sí, con las distintas identidades del Levante. Porque bueno, hubo sectores que abrazaron la cuestión panarabista, ¿no? Ya sea el panarabismo sirio o el panarabismo iraquí, y hubo otros sectores que fueron perjudicados, ¿eh? No, no quisiera meterme a hilar tan fino en eso porque sé que es un tema delicado, pero que bueno, hubo sectores que el panarabismo no sentó nada bien, ¿no? sí. Entonces, bueno, es complejo. Sí, y es Eh, distinto, ¿no? Porque está lo que es el nacionalismo, la parte del nacionalismo sirio, por decirlo de alguna manera, la gran Siria, el Bilad Sham, y después el nacionalismo árabe, por ahí de Gamal Abdel Nasser, que ya no incluía solamente Bilad Sham, sino todo el mundo árabe. Y sí, ya son cuestiones de preferencias políticas, esas diferencias que siempre hay en todos lados, ¿no? De cuestiones políticas que hay, pero sí han venido muchos años de historia que han cambiado un montón de cosas y que han dado particularidades a cada región. Como hoy por hoy, como va a pasar, como dentro de 20 años, vamos a ir bien, vamos a ver con todo lo que pasó en Siria, esta invasión a Siria, todo lo que pasó, va a ser un antes y un después, que se va a notar, lo vamos a notar en 20 años. No va a volver a ser lo mismo, lamentablemente, que era hace 20 años. No, no lo va a volver a hacer. Como sí, tampoco lo fue el Líbano después de su guerra civil, vos lo decías. La inmensa mayoría de los libaneses viven en el exilio también. O sea, viven en el exterior. El Líbano tiene más gente afuera, como igual que Palestina, por otros motivos, ¿no? No los echaron a punta de pistola Israel. y a todo eso hay que Eh, sumarle los problemas que se generan, ¿no? Es decir, cuando fue la guerra civil libanesa, los libaneses emigraban a Siria, ahora con la guerra en Siria, los sirios en el Líbano, y eso trae una serie de desbalances demográficos, económicos, rivalidades internas, etcétera, que lo vuelve muy complejo, y esto hay que sumarle dos cositas, sí, ¿no? La cuestión de, por ejemplo, el separatismo kurdo, de cómo el panarabismo interactuó con los pueblos kurdos sí, en Siria y en Irak, que eso también aparejó otro problema más grande. Y, por ejemplo, la cuestión de la mezcla entre panarabismo y panafricanismo de Muammar Gaddafi y cómo terminó eso, cómo interactuó él durante todos sus años de gobierno, cómo terminó el 2011, sus ideas frente a un África unida. Es realmente bastante complejo, pero bueno, esto no es para asustar a nadie, al contrario, es una invitación a estudiar y a conocer este mundo maravilloso que es el mundo de Medio Oriente, donde se cruzan tres continentes: África, Asia y Europa. Y que así justamente, es. y que justamente en ese cruce es donde nacen las grandes civilizaciones del mundo, de donde terminamos nosotros, ¿no? Ahí están los griegos, los persas, los babilonios, Sumeria, bueno, Egipto, los hititas, toda esa zona es de la más importante. Yo lo digo con todo autoritarismo, digamos,
que bueno, que quien no entiende, que entender el Medio Oriente es entender la historia de la humanidad toda, es entender nuestra actualidad y por ende es un imperativo necesario, ¿no? Es algo que uno lo tiene que hacer sí o sí, tiene que tomarse el trabajo. Bien, continuando un poco con lo nuestro y ya llegando un poco al final, poquito a poco, me gustaría comentarte algo y escuchar tu devolución. En la licenciatura de lengua y literatura persa he tenido varias materias de lengua árabe, afortunadamente. Qawaidul Arabía, la gramática árabe, Qaroatul Mutun al Arabía, lectura de textos en árabe y, por supuesto, Torije Adabiote Arabí, historia de la literatura árabe. Desde el mundo, desde la literatura árabe preislámica. ¿M? Y la última lección, la última materia era literatura árabe palestina de resistencia. Has nombrado a Mahmoud Darwish, quien es la persona que me ha enamorado del árabe, junto con, obviamente, la literatura religiosa, por supuesto, pero bueno, eso es otro cantar, que hay que tratarlo en particular. Mahmoud Darwish no solamente me ha enamorado a mí, sino a millones de seres humanos en este mundo. Conozco muchas personas, incluso en Irán, se han decidido a estudiar el árabe propio de Palestina para poder disfrutar a Mahmoud Darwish. Y me gustaría que nos cuentes, que profundices, porque ya lo has nombrado, a toda esta playa de autores palestinos y cómo la lengua árabe, y en particular la lengua árabe de Palestina, es un eje tan importante de resistencia frente a este exterminio que están sufriendo, porque no solamente hay acá una cuestión de expulsar una población e implantar otra, sino que también está, como vos bien dijiste, la suplantación, ¿no? Es decir, yo siempre esto lo digo, que el sionismo, el Estado de Israel, que se vende como democrático y que muestra que supuestamente todo está bilingüe y que ahora ya no, ¿m? Y que cabe destacar una cosa, que el hebreo del Estado de Israel es un hebreo de laboratorio, no es el hebreo bíblico de la liturgia judía, ¿m? Cómo la lengua árabe, la literatura palestina generó un eje de resistencia, ¿no? Frente a todo esto. Que nos cuentes también de otros autores. Yo he visto muchas de tus Totalmente. actividades y me gustaría que le cuentes al público que por lo general viene a este canal que está interesado en la literatura persa, que les cuentes un poco cómo es el mundo de la literatura árabe palestina y qué representa en este contexto. Totalmente, totalmente. Hay que tener en cuenta una cosa, que el idioma árabe es uno de los 5 idiomas más hablados del mundo y es la lengua semítica más hablada del mundo, por lejos. Y es una lengua que se escribe hay registros escritos aproximadamente desde el año 600 aproximadamente a registros escritos. Ya de antes se hablaba. Entonces estamos hablando de una lengua, no una lengua de laboratorio, como bien dijiste vos, no fue recreada, reinventada en 1882, creo que en 1882 fue que lo rehicieron por un proyecto colonial. Es una lengua que permitía la comunicación entre lo que hoy son más de 25 países. Hay 25 países que tienen el idioma árabe como idioma oficial o cooficial. Y además hay regiones de países donde se habla. Por ejemplo, en Irán hay una provincia de Irán, que no recuerdo el nombre, vos probablemente recuerdes el nombre de la Ahwaz, provincia donde el idioma árabe. ¿Cómo? Ahwaz, Ahwaz. Ahwaz, por ejemplo, ¿no? Entonces es una lengua muy, muy, muy importante y es una lengua que se hizo de la mano digamos, de la poesía, de la literatura. Eh, si uno escucha hasta el Corán lo cantan, perdón si no usé la palabra correcta, ¿no? Pero es un canto, al que no entiende y lo pone, parece una poesía gigante, es una maravilla en lo que es el oído. Y bueno, los palestinos transformaron digamos, toda esta poesía. Antes por ahí se escribía sobre poesía, sobre cuestiones, bueno, religiosas, ni hablar las cuestiones religiosas, y también cuestiones de amor, porque es lo común que hay. Pero con esto de la expulsión del palestino,
del desarraigo, de querer borrarlo del mapa y de la historia, entra el amor a la tierra. Poesías de amor a la tierra, la enamorada, es la tierra, es ese amante que no tiene, ese amor por la tierra que lo ponen los poetas palestinos, lo traen los poetas palestinos como Mahmoud Darwish, como Sami Al-Qasim, como Fadwa Tuqan, como Ibrahim Tuqan, que murió antes de la Nakba. Ahora voy a desarrollar un poquito más sobre ello porque simplemente estoy tirando nombres, ¿no? Como Abu Salma. Hay miles, los poetas en Palestina proliferan, pero yo cuando estuve estudiando en Túnez, por ejemplo, estuve estudiando en Túnez árabe y había muchos palestinos que estaban estudiando ahí becados, estaban estudiando abogacía, entonces estudiaban francés en el mismo lugar donde yo estudiaba árabe. Y mis amigos de los palestinos de ahí, y había ya un par de poetas. Cuando organizo el segundo encuentro de poesía en la Embajada de Palestina, me encuentro con que el cónsul, porque el embajador no iba a poder estar, iba a estar el cónsul, Jaldún, y, y me cuenta que él también tenía poesías escritas, que él leyó una poesía de su autoría, y te encontrás con eso, que empezás a hablar y son poetas y escritores, o sea, hay muchísimos, y les recomiendo profundizar y conocer. Tenemos el principal exponente que es Mahmoud Darwish. Mahmoud Darwish que cuando era pequeño, vivió la Nakba cuando era pequeño, si no mal no recuerdo, nació en el año 41, puede estar equivocado con el año, no es irrelevante. Lo que sí es relevante es que él tenía 6 o 7 años cuando lo expulsaron de su casa y se fue y lograron entrar de vuelta con la familia, digamos, de manera clandestina a su propia patria, que ya le habían cambiado el nombre y le pusieron con el nombre que, bueno, lo conocen, Israel. Algunos le llamamos entidad sionista, pero bueno, la gente por ahí no va a conocer ese nombre. Eh, y se crió con eso, fue afectado por eso. Y Mahmoud Darwish, para que te des una idea, pueden escribir, no pueden escribir, encontrar sus poesías, las traducciones al español. Nosotros en nuestro canal de YouTube tenemos algunas de sus poesías traducidas al español. Y es una maravilla. Y él habla en árabe estándar, usa el árabe estándar y una forma tan clara, tiene poesías como Registre que soy árabe, donde denuncia lo que está pasando y, y dice que van a resistir y habla del amor y también cuentan que tienen una vida los palestinos, más allá de todo esto, que tienen una vida. Y está eso, ¿no? El exilio, el tema del exilio y el tema de volver a la tierra. Para que te des una idea, Mahmoud Darwish, para que se den una idea a la gente, porque vos seguramente ya lo sabes, pero la gente que está acá, que le estamos acercando esta información, no lo conoce. Mahmoud Darwish fue declarado el poeta nacional palestino, no fue el único. Su día de nacimiento, que es el 13 de marzo, es un feriado nacional en Palestina, lo llaman el Día de la Cultura. Mahmoud Darwish llenaba es el Maradona de la poesía árabe. O sea, es el Maradona, así, ¿eh? Llenaba estadios de fútbol, un tipo que leía poesía llenaba estadios de fútbol. Y dicho sea de paso, en el año 86 le escribió una prosa a Maradona, que aprovecho a comentarlo porque esto para nosotros los argentinos, lo digo se me pone la piel de pollo. No tiene sangre en las venas, se llama, no tiene sangre en las venas, sino combustible para misiles. Esa es la poesía de Coso. Y habla obviamente de las Islas Malvinas. Le devuelve las Islas Malvinas a Argentina, dice, en la poesía. Es una de las cosas que dice. Y no solo eso, sino que en el año 88, el 15 de noviembre del 88, cuando Palestina declara su independencia desde el exilio, en Argelia, desde el exilio, Mahmoud Darwish es quien escribió la Declaración de la Independencia. Imagínate el compromiso de él. Él es un referente de los más conocidos, pero también tenemos a Fadwa Tuqan. Fadwa Tuqan, que hemos hecho un programa sobre ella con el Club de la Cultura Árabe. Fadwa Tuqan, que es una familia aristocrática de Nablus, hermana de Ibrahim Tuqan, que, bueno, siempre las cuestiones, digamos, de clase afectan mucho. No es lo mismo para una mujer de clase baja que se puede enamorar de cualquiera que una mujer de clase alta, que siempre afectan distinto, y más en esa época, mucho más en esa época. Acá hubiera pasado también en 1915, en Argentina también hubiera pasado, porque antes, digamos, las pautas religiosas, por decir de una manera, estaban muy impuestas. Era impensable casarse, divorciarse, volverse a casar. No, no pasó por eso ella, pero bueno, tuvo situaciones muy particulares que la llevó a escribir una poesía en su momento
que la llevó a estudiar, le enseñó su hermano, porque la sacaron de la escuela, ella siguió y escribía poesía de amor a su hermano también, porque sobre su familia lo admiraba mucho, a su hermano Ibrahim, un gran referente de la poesía árabe en general y del panarabismo, y hasta 1967, porque Nablus no fue ocupado en el 48, sino en el 67. Es la segunda parte que tomó Israel de Palestina, ese 22% restante que tomó, y a partir de ahí se vuelca, y escribe canciones como Canto a los mártires de la Intifada, escribe poesías como La libertad del pueblo, tremenda poesía, que la escuchás y te da ganas de agarrar esa piedra y tirarle un tanque, o sea, te envalentona. Tenemos a Taufik Sayad, que fue alcalde de Nazaret. Nazaret forma parte de los territorios ocupados del 48 y logró ser alcalde de ahí, incluso miembro del Neset. Obviamente le han tiroteado la casa, se le han prendido fuego cantidad de veces enormes, fue a la cárcel un montón de veces, Mahmoud Darwish también, a las cárceles de la ocupación, y eso no lo detuvo. Hay justamente un 24, un 30 de marzo del 76, hubo una gran revuelta árabe porque la entidad sionista decidió confiscar, no recuerdo cuántos donums de tierra, sí, 20.000 no, 20 no pueden ser, 20.000 no pueden ser, X cantidad de donums de tierra, que la información la van a encontrar, pongan Día de la Tierra Palestina. O sea, el Estado de Israel, lo que ya se autodenomina el Estado de Israel, estaba sacando de la tierra a los palestinos israelíes, o sea, los palestinos que no pudieron expulsar durante la Nakba, le estaban sacando la tierra. Se rebelaron los palestinos. Taufik Sayad fue uno de los que lideró eso. Estamos hablando de poetas que no solo hablan, sino que se envalentonan e iban a confrontar al ocupante. Y él lo dice, me paré frente a la cara de mi opresión, de mi opresor huérfano, desnudo y descalzo. Él también era un niño cuando los sionistas ocuparon Nazaret. Ni hablar de uno que vos participaste de ese encuentro cuando homenajeamos a Abdurrahim Mahmoud. Abdurrahim Mahmoud ya no es como Mahmoud Darwish, Fadwa Tuqan o Sami Al-Qasim, que no mencioné. Estos poetas, Taufik Sayad, Mahmoud Darwish, Sami Al-Qasim, todos ellos forman parte de la Nahda, del Renacimiento palestino, y tienen otra manera de escribir. Abdurrahim Mahmoud es de la parte anterior, como Ibrahim Tuqan. Son más clásicos a la hora de escribir, y Abdurrahim Mahmoud era un profesor de literatura. Yo pongo ese ejemplo. Un profesor de literatura que ya se la vio venir porque ya los palestinos en el 36 tuvieron su revolución independentista, del 36 al 39, con un desenlace que no fue el favorable. No fue favorable el desenlace porque estaban enfrentando al Imperio Británico, que es quien ocupaba su tierra. Y Abdurrahim Mahmoud era un profesor de literatura que tuvo que tomar las armas para defender a su país y escribió una poesía que llamaba El Mártir. Lo llamaban El Mártir, sin ser mártir, por la poesía que escribió. Después, 12 años después, en el año 48, sí, cayó en combate. A Pero no es una Shahid. persona que... No es, exactamente, a Shahid, exactamente. No es una persona que llegó, hizo carrera militar. Debió hacerla para defender a su familia, porque si no estaba en la Universidad de Al-Najaf en Nablus, que es donde estudió y enseñó Ibrahim Tuqan, donde estudió Fadwa Tuqan, un emblema, la Universidad de Al-Najaf. Y le han aportado mucho valor, mucho valor, mucha dignidad, la palabra dignidad, la palabra valor. Eh, Le han aportado mucho. Y ni hablar de Ibrahim Tuqan que escribió, por ejemplo, Mautini, que es como el himno de los árabes, por Es decirlo el de himno alguna de los manera, árabes, sí, sí. Todos los del árabes aman panarabismo, Mautini. Sí, sí, sí. es el himno eh, es el himno de los árabes. Ibrahim Tuqan fue uno de los más influyentes, en su momento fue el primer poeta nacional No palestino. sabía eso. Yo Ibrahim. conocía ya Mautini, que sé que es un himno de todos los árabes o de todos los levantinos, pero no sabía que el padre, que el escritor de esa obra, de esa poesía tan que suena por todos lados, era palestino. Es icónico. Sí, es nacido en Palestina, de Nablus, justamente parte de la familia Tucán es parte de la aristocracia, fue y sigue siendo parte, bueno, hoy por ello bajo ocupación no tiene mucho sentido, ¿no? Pero una familia aristocrática de siglos y siglos.
y han hecho aportes muy importantes a lo que es la literatura árabe. Lo de Ibrahim Tuqán es impresionante el legado de Ibrahim Tuqán. De hecho, vos has leído, vos participaste justamente leyendo la poesía de él, que era Inna Qalbi Li Biladi. Sí, ¿Te acordás? Mi sí, corazón es de mi patria. O sí. también Gayati, tiene dos nombres. Tiene Gayati, que es mi propósito. Vos justamente Bu- participaste con una poesía de él. Claro, que justamente eso complicó muchísimo porque yo buscaba otros recitadores y aparecía con otro nombre y era todo un tema. Pero bueno, a mí me Sí, gustó está con dos mucho nombres. por el sentido patriótico, ¿no? Es decir, Inna qalbi li biladi. Ciertamente mi corazón es de mi patria. Tremenda poesía. Por Sí, eso fue seleccionada, ¿no? Hay una preselección ahí que sí, sí, realmente. maravilloso. Maravilloso. Bueno, Eh, algunos comentarios que me gustaría traer a colación. Bueno, el ejemplo de Mahmoud Darwish es impresionante. Yo la primera vez que participé del certamen lo comparé con Ferdowsi, Abul Qasem Ferdowsi, como le dicen los árabes, porque bueno, en persa pronunciamos Ferdowsi, los árabes pronuncian Al-Firdausi. Bueno, él en su contexto de ocupación por los omeyas que prohibieron la lengua persa, sacó una obra que hasta el día de hoy es la obra en lengua persa, que es el Shahnameh, que bueno, que recapitula toda la historia de Irán desde donde se mezclan cuestiones mitológicas, religiosas e históricas, todo en un combo que son los 60.000 versos del Shahnameh, que es la obra más importante, sin lugar a dudas, en lengua persa. Entonces, ¿no? Como a través de la literatura, tanto Mahmoud Darwish como Ferdowsi, es decir, brindan un legado que se vuelve eterno realmente, ¿no? Porque hasta el día de hoy podemos disfrutar de esa literatura y revivir lo que ellos defendían, lo que ellos tenían en su corazón al pronunciar los fonemas que contienen esas obras de arte que brindan, ¿no? Un transporte inmaterial a todos los seres humanos a aquello que ellos querían representar. Después sobre Fadwa Tuqán, entiendo esto que vos me planteás de cómo ella es una poetisa que digamos, termina siendo circundada por una situación que la excede a ella, a su pueblo, y se convierte en una poetisa, en una escritora comprometida con su situación, pero realmente quisiera hacer énfasis en esa poesía tan bella que es la Fátina, ¿m? Nuestro momento, que realmente hay algo femenino, desde mi punto de vista, que nos interpela a todos, ¿no? Que es ciertos momentos que en realidad son segundos, no son más que segundos, pero que son segundos que en nuestra vida quedan palpables para siempre. Yo creo que lo que expresa ahí eh, Buriku, la sátina, bendito sea nuestro momento, que bueno, yo lo plantea en la unión del alma, en el eros, el deseo de unión de dos personas, que lo expresa de una forma tan, pero tan espiritual, metafísica, que realmente que creo que nos interpela a todos. Vayan al canal del Club de la Cultura Árabe, que está la recitación y la traducción de esa poesía de Fado Tucán, que creo que es impresionante, ¿no? Es maravilloso. Dos cositas más. Hay que destacar esto, que se te pasó rápido, pero me gustaría que lo volvamos a pensar para ponerse en los zapatos y generar empatía en una cosa. ¿Qué se sentiría entrar de ilegal a tu propio país, como Mahmoud Darwish? Imagínate que vos entrás en Ezeiza y para entrar tenés que truchar, falsificar un pasaporte. Para cruzar de Montevideo a Buenos Aires tenés que escabullirte de la policía. ¿Qué habrá sentido Mahmoud Darwish de tener que haber entrado a su patria de forma ilegal, entre muchas comillas, ¿no? Porque ¿eh? Recordemos que la Sí, esclavitud también sí, te fue entiendo. legal. Entonces, lo legal o ilegal, hay ciertas veces donde hay que plantearlo con, con bastantes recaudos. Para conocer también, ¿no? Hablabas de Maradona y cómo el pueblo palestino se hizo futbolero, ¿no?
y que bueno, ahí también hay un punto de conexión entre nosotros y el Medio Oriente, recomiendo la obra cinematográfica de nuestro compatriota Romanazzo, que hizo esta película en Palestina que se llama Yalda Yalda, que la pueden conseguir en internet, que muestra cómo es la vida del fútbol palestino en primera persona. Yo sé que Romanazo estuve ahí, lo conozco, hincha del Boys, es vecino nuestro también acá en Floresta, y que bueno, que él vivió ahí el fútbol palestino y lo pudo representar en una obra cinematográfica recomendadísimo para este, profundizar en este asunto. Y después, por último, antes de pedirte lo último a vos, querido Agustín, el concepto de Shahid, que sabemos que la metafísica, la teología islámica, esto representa algo muy profundo, pero me gustaría traerlo a colación, la cuestión de Shahid como mártir y el que da testimonio. ¿M? En la historia antigua, primitiva del cristianismo, estaba esta cuestión de dar testimonio, ¿m? Con el martirio de la fe, ¿no? En las persecuciones romanas se habían vinculado estos dos conceptos. En el mundo islámico, en la cosmovisión islámica también, ¿no? Está la cuestión de la shahada, ¿no? El testimonio, y el shahada como el martirio, como el alcanzar el martirio. Y bueno, esto en lengua griega también, ¿no? Es decir, martiria, testamento y mártir, ¿m? Este, que bueno, ¿no? Es justamente el mártir. Bien, hablaba en el canal de Miguel Sardenia, especialista en literatura japonesa, recomiendo tanto la editorial, también el Caracol de Miguel Sardenia, como su canal, Miguel Sardenia de YouTube, si quieren aprender de literatura asiática, pero en este caso de literatura Asia-Pacífico, ¿no? Sí, China, Corea y Japón, que ese es un mundo, uff, interesantísimo. Hablamos de la cuestión de Yukio Mishima. Yukio Mishima, gran autor de la literatura contemporánea japonesa, y me gustaría ver cómo vamos vinculando, ¿no? Pasamos Mahmoud Darwish en el Sham, ahí en el Levante, en el Medio Oriente, en Asia Occidental, Ferdowsi, que sabemos que Irán es Asia Central y Medio Oriente, son las dos cosas, y Asia Oriental con Yukio Mishima, que Yukio Mishima, mucho de lo que ha escrito es parte también de un trauma político que fue la derrota del Imperio del Sol Naciente, conocido como Japón en la Segunda Guerra Mundial, que si bien Japón fue beligerante, realmente la derrota de Japón ha sido un crimen contra la humanidad, que fueron las dos bombas atómicas, ¿no? Que no fueron Sí. contra objetivos militares, sino contra objetivos civiles, y eso sin lugar a dudas, constituye un crimen de lesa humanidad, que obviamente, como los que ganaron fueron los criminales, queda ahí, justificado solamente por la fuerza. De la misma forma que la entidad sionista justifica todo lo que hace, como el fósforo blanco del 2014, sobre los palestinos, etcétera. Ojo al piojo con eso. Yukio Mishima cometió seppuku, que es la forma ritual samurái tradicional de alcanzar el martirio, y es interesante, ¿no? Cómo justamente él, con su obra literaria y con su seppuku, también brindó, ¿no? Un testimonio de del Japón eterno, tal como Ferdowsi brindó el testimonio del Irán eterno, y como Mahmoud Darwish hasta el día de hoy y por siempre dará testimonio de la Palestina eterna. Entonces, por último, querido Agustín, obviamente, como decíamos en la previa, se pasó rapidísimo esto. Queríamos pedirte, si no es mucha molestia, que nos deleites a todos nosotros, de ser posible, con una recitación bilingüe de Mahmoud Darwish, para que disfrutemos de la dulzura de la lengua árabe y también de su noble semántica. Querido Agustín, de ser posible, te molesto con eso. No me molestás para nada, la verdad que es un honor enorme. Así que voy a compartir, primero que nada, agradecerte, antes que nada agradecerte por el espacio, por todas tus palabras, por también esta clase, porque también aprendo mucho con vos, y la verdad que es un honor enorme.
Así que bueno, voy a compartir una poesía de Mahmoud Darwish llamada Fakir Bigairik, que es Piensa en los otros. وأنت تعد فطورك فكر بغيرك لا تنسى قوت الحمام وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك ما تنسى من يطلبون السلام وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك من يرضعون الغمام وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك لا تنسى شعر الخيام وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك ثمة من لم يجد حيثا للمنام وأنت تحرر نفسك بالاستيارات فكر بغيرك من فقدوا حقهم في الكلام وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك وقل ليتني شعامة في الظلام. Y lo que dice esta poesía es, cuando te prepares tu desayuno, piensa en los otros y no olvides alimentar a las palomas. Cuando te ensarces en tus guerras, piensa en los otros y no olvides a quienes piden la paz. Cuando pagues tu factura del agua, piensa en los otros. Hay quienes maman de las nubes. Y cuando vuelvas a casa, a tu casa, pensá en los otros y no te olvides de quienes viven en campos de refugiados. Y cuando te vayas a dormir contando las estrellas, piensa en los otros. Hay quienes no encuentran un lugar donde dormir. Y cuando te liberes a vos mismo usando metáforas, pensá en los otros, en quienes han perdido el derecho a la palabra. Y cuando estés pensando en los otros lejanos, pensá en vos mismo y decí, ojalá yo sea una vela en la oscuridad. Mahmoud Darwish. Qué maravilla, Agustín. Realmente, cada vez que escucho ese poema y cada vez que escucho la lengua árabe en su forma poética, la verdad que yo me emociono y la verdad que le agradezco a Dios poderle haber dedicado tantos años a esto y realmente quisiera consagrar mi vida a estudiar tanto la lengua persa como la lengua árabe. Me emociona. Así que gracias, Agustín. Para complementar, me gustaría, ¿no? Para ir jugando un ping-pong, brindar a quienes nos van a escuchar y también a esta tertulia que tenemos vos y yo, una breve poesía en persa con un significado bastante parecido, en este caso de Sadi de Shiraz escribiendo en persa. ¿Te parece bien? ¿Te gusta? Excelente, por favor, muchísimas gracias. Sadi de Shiraz dice así: Bani Odam اعضای یک دیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند چو عضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نمانند قرار تا که از محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهاند آدمی. Una traducción posible, yo le haría algunos cambios, es la siguiente. Los hijos de Adán son de una sola esencia, de una arcilla han sido creados. Si un órgano es afligido por el dolor, ninguno de los otros encontrará sosiego. Si usted ante el dolor ajeno no siente dolor, perderá el derecho a que le llamen humano, Adam. ¿Mm? Esa es la poesía de Sadi. ¿Cómo? Tremendo. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, la encontré muy, muy parecida a lo que expresa Mahmoud Darwish. Y bueno, recordemos que justamente, ¿no? Uno de los mensajes más interesantes, más profundos de las tradiciones abrahámicas es la cuestión del Bani Adam, ¿m? Del ser hijos de Adán, que como especie estamos todos hermanados en un solo Padre y que bueno, todo esto nos guía a una comprensión más equitativa y más profunda del dolor ajeno y que, por supuesto, que el mensaje más importante
el mensaje esencial es el amor por el prójimo. Querido Agustín, realmente ha sido un placer enorme. Nos hemos excedido un poco con lo pactado, pero para mí ha sido un placer enorme. Disculpas por haber tomado tanto de tu tiempo. Y bueno, sea Por un favor. éxito todo lo que emprendás desde el Club de la Cultura Árabe. Ahí estaremos para apoyarte, como siempre. Muchísimas gracias por la invitación, por hacerme parte y gracias a vos por tu tiempo. Para mí fue un honor enorme, un placer enorme, además de un honor. Y bueno, estamos también, contás con el Club de la Cultura Árabe para lo que podamos colaborar. Así que bueno, Agustín, Muchísimas gracias. gracias a vos y desde el Instituto Salman Farsi te vamos a despedir como se despiden los persas y nos gustaría que nos respondas también despidiéndote como se despiden los árabes. En persa decimos Jodó Negahdor, que Dios te proteja. Bueno, yo te, Ma'a salama, o ilalika, más bien ilalika, hasta el próximo encuentro. Inshallah. Chao, chao, muchas gracias.